La luna que ves esta noche no es la misma luna que vieron los dinosaurios. Y la luna que verán tus bisnietos será diferente a la que ves tú. La luna se está alejando de la Tierra silenciosamente, cada año un poco más lejos, y este viaje comenzó hace más de 4.000 millones de años, desde una distancia tan cercana que habría resultado catastrófica para cualquier forma de vida. Pero aquí está la paradoja fascinante. Ese alejamiento gradual no fue una tragedia. Fue precisamente el proceso que hizo posible la vida en nuestro planeta. Las mareas que la luna cercana generó mezclaron los océanos primitivos, crearon los ritmos que sincronizaron los organismos vivos y estabilizaron el eje de la Tierra, permitiendo que los climas fueran lo suficientemente estables para que la evolución tuviera tiempo de hacer su trabajo. La luna nos alejó de ella para salvarnos. Hoy exploraremos esta historia extraordinaria. Si este tipo de misterios cósmicos te intrigan, no olvides suscribirte al canal. Para entender por qué la luna estaba más cerca antes, primero necesitamos entender cómo nació. Y su nacimiento fue uno de los eventos más violentos en la historia de nuestro sistema solar. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, el sistema solar era un lugar caótico y peligroso. Los planetas todavía se estaban formando a partir del disco de gas y polvo que rodeaba al Sol recién encendido. Grandes cuerpos rocosos llamados planetesimales chocaban constantemente, fusionándose para crear objetos cada vez más grandes. La Tierra primitiva, que los científicos llaman Gea, ya se había formado como un planeta rocoso, pero todavía estaba siendo bombardeada constantemente por estos cuerpos errantes. Entonces ocurrió algo extraordinario. Un cuerpo del tamaño aproximado de Marte, que los científicos han llamado Theia, estaba orbitando el Sol en una trayectoria que eventualmente lo llevó a un camino de colisión con la Tierra. Lo que siguió fue un impacto de proporciones casi inimaginables. Theia chocó contra la Tierra a una velocidad de aproximadamente 40 kilómetros por segundo. La energía liberada en ese impacto fue tan colosal que ambos cuerpos se fundieron parcialmente. El manto de Theia y parte del manto terrestre fueron vaporizados y eyectados al espacio, formando un anillo de material fundido y gaseoso alrededor de la Tierra. Las temperaturas alcanzadas fueron de miles de grados Celsius. La Tierra entera se convirtió temporalmente en un océano de roca fundida. Este evento, conocido como la Gran Colisión o hipótesis del impacto gigante, ocurrió hace aproximadamente 4.500 millones de años, muy al principio de la historia de la Tierra. Y de ese caos surgió la Luna. El material eyectado al espacio comenzó a agruparse por gravedad, formando gradualmente un cuerpo esférico que eventualmente se consolidó en nuestro satélite natural. Lo que es crucial entender es dónde se formó. La Luna no se formó en el lugar donde la vemos hoy, a 384.000 kilómetros de distancia. Se formó mucho más cerca. Los modelos científicos sugieren que la Luna recién formada orbitaba la Tierra a una distancia de apenas 22.000 a 30.000 kilómetros. Comparado con la distancia actual, estaba 17 veces más cerca. Para dar una imagen de lo que esto significaría visualmente, si pudieras estar en la Tierra en ese momento y mirar al cielo, verías una luna que parecería aproximadamente 10 veces más grande en diámetro que la Luna actual. No sería el disco plateado discreto que vemos hoy. Sería una presencia dominante, abrumadora, que llenaría una gran porción del cielo nocturno con un resplandor intenso. Por supuesto, en ese momento no había nadie para mirar. La Tierra primitiva, inmediatamente después del impacto de Theia, era un mundo completamente inhóspito. La superficie era un océano global de magma fundido, con 1.200 y temperaturas superficiales que superaban los 1.200 grados Celsius. La atmósfera era una mezcla tóxica de vapores de roca, dióxido de carbono y otros gases volcánicos. No había agua líquida, no había corteza sólida, no había posibilidad de vida. Pero el sistema Tierra-Luna ya había comenzado su danza gravitacional, una danza que continuaría durante miles de millones de años y que eventualmente haría posible la vida. Los primeros millones de años después de la formación de la Luna
fueron increíblemente dinámicos. La Luna, tan cercana, ejercía una atracción gravitacional masiva sobre la Tierra fundida. Las mareas que generaba no eran como las mareas oceánicas suaves que conocemos hoy. Eran mareas en el magma, en la roca fundida misma. La corteza terrestre primitiva, donde se intentaba solidificar, era constantemente estirada y comprimida por estas fuerzas tidales enormes. La Tierra, por su parte, ejercía su propia atracción gravitacional sobre la Luna. La fricción entre los cuerpos y la transferencia de energía entre ellos comenzó el proceso que continúa hasta hoy. La Tierra transfería energía rotacional a la Luna mediante las mareas, haciendo que la Luna se alejara gradualmente mientras la rotación de la Tierra se desaceleraba. Este proceso, conocido como aceleración tidal o aceleración por efecto de marea, es el mecanismo fundamental que explica por qué la Luna estaba más cerca antes y sigue alejándose hoy. Es un proceso de física pura, tan inevitable como la gravedad misma, que ha estado operando silenciosamente durante miles de millones de años. Con el tiempo, la Tierra se fue enfriando. La superficie magmática comenzó a solidificarse, formando la primera corteza terrestre. Los cometas y asteroides que bombardeaban el planeta traían agua, que se acumuló gradualmente en los océanos primitivos. Las condiciones comenzaron a cambiar, a volverse menos hostiles. Y en algún momento, hace aproximadamente 3.800 millones de años, surgió la vida. Pero la Luna todavía estaba mucho más cerca que hoy. ¿Cuánto más cerca? Hace 3.800 millones de años, cuando aparecieron las primeras formas de vida en la Tierra, la Luna estaba a aproximadamente 250.000 kilómetros de distancia, unos 134.000 kilómetros más cerca que hoy. Esa diferencia, aunque no tan dramática como en el momento de la formación lunar, todavía tenía efectos profundos en nuestro planeta. La pregunta que debemos responder ahora es: ¿qué significaba tener una luna más cercana para el planeta Tierra? ¿Qué efectos concretos tenía esa proximidad en los océanos, el clima, la rotación terrestre y finalmente en la evolución de la vida? La respuesta es fascinante y profunda, y nos ayuda a entender por qué la vida en la Tierra tomó la forma que tomó. Cuando pensamos en las mareas hoy, pensamos en el suave vaivén del océano, el agua que sube y baja en 1.600 costas a lo largo del día. En algunas zonas del mundo, como la bahía de Fundy en Canadá, las mareas pueden alcanzar hasta 16 metros de altura. Es un fenómeno impresionante por cualquier estándar. Pero hace 3.000 a 4.000 millones de años, cuando la Luna era significativamente más cercana, las mareas eran algo completamente diferente. No hablamos de metros, sino de cientos de metros, posiblemente kilómetros. Olas de marea que barrían los continentes primitivos, que cubrían y descubrían vastas extensiones de tierra con una regularidad implacable, creando entornos de una variabilidad extrema. Para entender por qué, necesitamos recordar que la fuerza de las mareas depende de la distancia al cubo. Esto significa que si la Luna estuviera 2 veces más cerca, las mareas serían 8 veces más fuertes. Si estuviera 3 veces más cerca, serían 27 veces más poderosas. Cuando la Luna estaba a 1/3 de su distancia actual, hace unos 4.100 millones de años, las fuerzas de marea eran aproximadamente 27 veces más intensas que las actuales. Esto no solo afectaba a los océanos, también afectaba a la corteza terrestre. La roca sólida de la superficie de la Tierra se flexionaba y deformaba ligeramente con el paso de la Luna, generando calor interno por fricción. Este calor adicional contribuía al vulcanismo y a la actividad geológica de la Tierra primitiva, añadiendo otra capa de dinamismo a un planeta ya extraordinariamente activo. Pero volvamos a los océanos y a algo verdaderamente fascinante: el papel que estas mareas gigantes pudieron haber jugado en el origen de la vida misma. Hay un debate científico fascinante sobre dónde y cómo surgió la primera vida en la Tierra. Algunas teorías señalan las fuentes hidrotermales en el fondo oceánico como el lugar más probable. Otras sugieren que la vida surgió en charcos poco profundos en tierra firme, lo que algunos científicos llaman charcos de Darwin.
en honor a Charles Darwin, que propuso esta idea en una carta privada en 1871. La teoría de los charcos de tierra firme ha ganado considerable apoyo en años recientes, y las mareas gigantes de la Luna primitiva son una parte crucial de por qué. Déjame explicarlo. La vida requiere dos cosas aparentemente contradictorias para surgir: concentración y dilución. Necesita que las moléculas orgánicas estén suficientemente concentradas para que puedan encontrarse, reaccionar y formar estructuras complejas. Pero también necesita que estas estructuras sean lavadas periódicamente, mezcladas con nuevos ingredientes y sometidas a ciclos de humectación y secado que favorecen ciertas reacciones químicas. Las mareas gigantes creaban exactamente estas condiciones. En las zonas costeras de la Tierra primitiva, las mareas ciclaban entre estados de alta y baja marea con una regularidad perfecta. Durante la marea alta, los charcos costeros eran inundados por agua oceánica rica en minerales y moléculas orgánicas. Durante la marea baja, esos charcos quedaban expuestos al sol y al calor, concentrando los compuestos disueltos. Con la siguiente marea alta, nuevos materiales se añadían. Con la siguiente marea baja, el proceso se repetía. Este ciclo de concentración y dilución, repetido miles de millones de veces durante millones de años, creó el equivalente de un reactor químico natural enormemente eficiente. Los compuestos orgánicos simples, aminoácidos, nucleótidos, lípidos, podían concentrarse, reaccionar y formar estructuras más complejas con cada ciclo de marea. Los experimentos de laboratorio han demostrado que los ciclos de humectación y secado pueden hacer que los aminoácidos se unan en cadenas de péptidos, que son los precursores de las proteínas. Sin estos ciclos, este proceso es mucho más difícil, y los ciclos de marea de la Luna primitiva habrían sido el motor perfecto para generar exactamente este tipo de fluctuaciones. Hay otro aspecto de las mareas gigantes que es igualmente importante: su efecto en la mezcla de los océanos primitivos. Los océanos modernos tienen corrientes complejas que mezclan las aguas y distribuyen nutrientes. Pero los océanos primitivos, con una corteza oceánica más joven y diferente, podrían haber sido más estráticos, menos mezclados. Las mareas enormes de la Luna cercana actuaban como un gigantesco agitador, mezclando las capas superiores e inferiores del océano, distribuyendo minerales y compuestos químicos de manera más uniforme. Este mezclado intenso habría creado un ambiente químicamente más homogéneo y más rico en posibilidades para la emergencia de la vida. Pero las mareas no eran el único efecto de la Luna cercana. Había algo igualmente importante que estaba sucediendo con la rotación de la Tierra, y que también tenía implicaciones profundas para la habitabilidad de nuestro planeta. Cuando la Luna se formó hace 4.500 millones de años, la Tierra giraba mucho más rápidamente que hoy. Un día terrestre duraba apenas 5 a 6 horas. Imagina eso. El Sol salía, cruzaba el cielo vertiginosamente y se ponía en el espacio de unas pocas horas. Luego comenzaba de nuevo la noche, igualmente breve. Este ritmo frenético tenía consecuencias para el clima y la habitabilidad. Los días tan cortos significaban que ninguna región de la Tierra se calentaba demasiado durante el día, ni se enfriaba demasiado durante la noche. Los gradientes de temperatura eran menores, los patrones de viento eran diferentes, y el clima global era más uniforme, pero también más dinámico en ciertos aspectos. Pero a medida que la Luna ejercía su efecto de freno gravitacional sobre la Tierra, los días fueron alargándose gradualmente. Hace 2.000 millones de años, un día duraba aproximadamente 18 horas. Hace 1.000 millones de años, unas 22 horas. Y hoy, 24 horas exactas, aunque en 1900 en realidad son 23 horas y 56 minutos para ser precisos. Este alargamiento gradual de los días tuvo efectos profundos en la evolución de la vida. Los organismos más complejos necesitan tiempo para sus procesos metabólicos. La fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas y muchas bacterias convierten la luz solar en energía química, requiere periodos de luz suficientemente largos. Con días de solo 6 horas, la cantidad de luz disponible para la fotosíntesis era limitada. A medida que los días se alargaron,
más energía solar estuvo disponible para los organismos fotosintéticos. Esto permitió que la fotosíntesis se volviera más eficiente y que los organismos que dependían de ella pudieran crecer y reproducirse más rápidamente. El oxígeno producido por estos organismos fue gradualmente acumulándose en la atmósfera, transformando radicalmente la química de nuestro planeta y abriendo el camino para formas de vida más complejas que respiraban oxígeno. Hay también otro efecto crucial de la Luna en la habitabilidad de la Tierra que merece una mención especial: la estabilización del eje de rotación terrestre. La Tierra gira sobre un eje que está inclinado aproximadamente 23,5 grados respecto a su plano orbital. Esta inclinación es la responsable de las estaciones. Cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol, experimenta el verano, mientras que el hemisferio sur tiene invierno, y viceversa. Sin la Luna, la inclinación del eje terrestre no sería estable. Los cálculos matemáticos muestran que sin la influencia gravitacional estabilizadora de la Luna, el eje de la Tierra podría variar caóticamente entre casi 0 grados, sin estaciones, y 90 grados, con estaciones extremas donde los polos apuntarían directamente hacia el Sol durante parte del año. Estas variaciones caóticas habrían creado oscilaciones climáticas extremas e impredecibles. Períodos de calor intenso, seguidos de glaciaciones devastadoras, sin el ritmo regular y predecible de las estaciones que conocemos. Bajo estas condiciones, la evolución de la vida compleja habría sido mucho más difícil, quizás imposible. La Luna, al ejercer una influencia gravitacional constante sobre la Tierra, amortigua estas oscilaciones y mantiene el eje terrestre relativamente estable. Ha habido variaciones en la inclinación a lo largo del tiempo geológico, entre aproximadamente 22 y 24,5 grados, pero son cambios lentos y regulares, no los saltos caóticos que ocurrirían sin la Luna. Marte, que no tiene una luna grande, sí experimenta variaciones caóticas en su inclinación axial. Los científicos han calculado que el eje de Marte puede variar entre 0 y 60 grados a lo largo de millones de años. Esta inestabilidad climática es una de las razones por las que Marte, aunque pudo haber tenido condiciones habitables en el pasado, nunca desarrolló vida compleja y, eventualmente, perdió su atmósfera y sus océanos. La Tierra, gracias a la Luna, ha sido preservada de ese destino, y a medida que la Luna estuvo más cerca en el pasado, su efecto estabilizador fue aún más poderoso. Fue la ancla gravitacional que permitió que el clima de la Tierra permaneciera dentro de los límites necesarios para la evolución continua de la vida durante miles de millones de años. Todo esto nos lleva a una conclusión extraordinaria. La Luna no es solo un accidente cósmico, un trozo de roca que orbita casualmente nuestro planeta. Es un compañero activo que ha moldeado la historia de la vida en la Tierra de maneras fundamentales. Su presencia cercana en el pasado creó las condiciones que hicieron posible el origen de la vida. Su alejamiento gradual permitió la evolución de formas de vida más complejas al alargar los días, y su influencia gravitacional continua estabiliza el clima global de manera que hace posible la biodiversidad que conocemos. Sin la Luna, la Tierra sería un mundo fundamentalmente diferente, quizás inhabitable, quizás habitado solo por formas de vida muy simples, quizás con un clima tan caótico que la evolución nunca hubiera tenido la oportunidad de producir algo más complejo que bacterias. Pero la historia de la Luna no termina con lo que hizo en el pasado. Todavía se está alejando hoy, y ese alejamiento continuo tendrá consecuencias importantes para el futuro de nuestro planeta. ¿Qué le pasará a la Tierra cuando la Luna esté mucho más lejos de lo que está ahora? Antes de explorar el futuro del alejamiento lunar, vale la pena detenernos en algo igualmente fascinante. ¿Cómo sabemos exactamente todo esto? ¿Cómo pueden los científicos afirmar con confianza que la Luna estaba a 22.000 kilómetros hace 4.500 millones de años o que los días duraban 6 horas hace tanto tiempo? Son afirmaciones extraordinarias sobre un pasado que ningún ser humano presenció. ¿Cuál es la evidencia? La respuesta nos lleva a uno de los experimentos científicos más elegantes y duraderos de la historia humana,
un experimento que comenzó hace más de 50 años y que todavía está produciendo datos hoy. Durante las misiones Apolo, entre 1969 y 1972, los astronautas no solo recolectaron rocas lunares y tomaron fotografías icónicas, también instalaron algo extraordinariamente simple, pero extraordinariamente poderoso: reflectores de luz láser en la superficie lunar. Estos reflectores, llamados retroreflectores o espejos lunares, son paneles compuestos por pequeños prismas de vidrio diseñados para reflejar la luz directamente de vuelta hacia su fuente, independientemente del ángulo de incidencia. Son esencialmente espejos perfectos que devuelven la luz exactamente por donde vino. Desde entonces, los astrónomos en la Tierra han estado apuntando potentes rayos láser hacia estos reflectores y midiendo el tiempo que tarda la luz en ir hasta la Luna y regresar. Dado que la velocidad de la luz es una constante perfectamente conocida, 300.000 kilómetros por segundo, este tiempo de viaje puede convertirse en una distancia con una precisión extraordinaria. ¿Cuán preciso? La distancia a la Luna puede medirse con una exactitud de aproximadamente 1 milímetro. No 1 centímetro, no 1 metro, 1 milímetro, a una distancia de 384.000 kilómetros. Es como si pudieras medir la distancia entre Madrid y Nueva York con una precisión de una décima parte del grosor de un cabello humano. Con décadas de estas mediciones acumuladas, los científicos pueden ver claramente cómo la distancia a la Luna cambia con el tiempo. Y la conclusión es inequívoca: la Luna se está alejando a un ritmo de 3,8 centímetros por año. Año tras año, con una regularidad perfecta, la distancia aumenta en esa cantidad minúscula pero medible. Este ritmo de alejamiento, cuando se extrapola hacia atrás en el tiempo, usando modelos físicos de la evolución del sistema Tierra-Luna, nos permite calcular dónde estaba la Luna en cualquier punto del pasado. Es como rebobinar una película sabiendo exactamente la velocidad de retroceso. Por supuesto, esta extrapolación no es perfectamente lineal. El ritmo de alejamiento ha variado a lo largo del tiempo geológico, influenciado por factores como la distribución de los continentes, la profundidad de los océanos y la composición de la corteza terrestre. Todos estos factores afectan cómo se disipa la energía de las mareas y, por lo tanto, cómo de rápido se aleja la Luna. Los geólogos han encontrado evidencia de estas variaciones en los ritmos de alejamiento en un lugar inesperado: en las rocas sedimentarias. Ciertas rocas llamadas tidalitas, formadas por depósitos de sedimentos en zonas costeras dominadas por mareas, preservan registros de los ciclos de marea en sus capas. Estudiando el grosor y la regularidad de estas capas, los científicos pueden reconstruir los patrones de marea de épocas pasadas. Algunas de estas tidalitas tienen más de 3.000 millones de años, y cuando los geólogos las estudian, encuentran evidencia de mareas mucho más rápidas y más frecuentes que las actuales, consistente con una Luna más cercana que generaba ciclos de marea más rápidos, porque orbitaba la Tierra más rápidamente. Hay también evidencia en las propias rocas lunares traídas por los astronautas del Apolo. El análisis isotópico de estas rocas ha confirmado que la Luna y la Tierra tienen composiciones químicas muy similares, lo que es consistente con la hipótesis de que la Luna se formó a partir de material eyectado de la Tierra durante el impacto de Theia. Esto nos da confianza en que el escenario del origen lunar que describimos es correcto. Los modelos de computadora también han jugado un papel crucial. Los físicos han creado simulaciones detalladas de la evolución del sistema Tierra-Luna, incorporando todas las fuerzas gravitacionales conocidas, la disipación de energía de las mareas, los efectos de la distribución continental y muchos otros factores. Estas simulaciones, cuando se ejecutan hacia atrás en el tiempo, producen resultados consistentes con las otras líneas de evidencia. Hay algo profundamente satisfactorio en cómo múltiples líneas de evidencia completamente independientes, los reflectores láser en la Luna, las tidalitas antiguas, el análisis isotópico de las rocas lunares y las simulaciones computacionales, todas convergen en la misma historia coherente: la ciencia en su mejor expresión. Ahora bien, hay una pregunta que a menudo surge
cuando la gente aprende sobre el alejamiento lunar. ¿Podemos verlo? ¿Hay alguna diferencia visible en el cielo nocturno entre la luna de hace 100 años y la de hoy? La respuesta honesta es no. 3,8 centímetros por año, durante 100 años, es solo 3 metros y 80 centímetros de diferencia, en una distancia de 384.000 kilómetros. Eso es menos del 1 millonésimo de la distancia total, completamente imperceptible a simple vista, e incluso con la mayoría de los instrumentos astronómicos. Para apreciar el alejamiento lunar, necesitamos pensar en escalas de tiempo mucho más largas, y cuando lo hacemos, el cambio se vuelve muy significativo. Hay un fenómeno astronómico que nos da una perspectiva única sobre el alejamiento lunar: los eclipses solares totales. Estos eventos, extraordinarios, donde la luna cubre exactamente el disco del Sol, son posibles solo porque actualmente la luna y el Sol aparecen casi exactamente del mismo tamaño en el cielo. Es una coincidencia cósmica notable. El Sol es 400 veces más grande que la luna, pero también está 400 veces más lejos. Esta coincidencia no siempre fue así, y no lo será para siempre. Cuando la luna era más cercana en el pasado, aparecía más grande que el Sol en el cielo. Los eclipses solares en esa época habrían sido eclipses anulares al revés, con la luna cubriendo completamente el Sol y dejando un borde oscuro sin el anillo de luz característico. Y en el futuro, cuando la luna se haya alejado lo suficiente, ya no podrá cubrir completamente el disco solar. Los eclipses solares totales dejarán de existir. Solo habrá eclipses anulares, donde la luna parece demasiado pequeña para tapar el Sol completamente y deja un anillo de fuego brillante alrededor de su silueta. ¿Cuándo ocurrirá esto? Los cálculos sugieren que en aproximadamente 600 millones de años, la luna estará lo suficientemente lejos para que los eclipses solares totales sean imposibles. Para las generaciones de seres vivos que existan en ese futuro lejano, sea lo que sea que haya evolucionado en la Tierra para entonces, uno de los espectáculos más extraordinarios del cosmos habrá desaparecido para siempre. Somos extraordinariamente afortunados de vivir en este período particular de la historia cósmica, cuando la distancia lunar es exactamente la correcta para hacer posibles los eclipses solares totales. Que esta coincidencia sea temporal, un accidente de nuestro momento en el tiempo cósmico, la hace aún más preciosa. Pero la luna no solo nos ofrece la maravilla de los eclipses. Su presencia en el cielo nocturno ha moldeado la cultura humana de maneras que van mucho más allá de la astronomía. Los calendarios lunares han organizado el tiempo humano desde las civilizaciones más antiguas. Las mareas han determinado los ritmos de las comunidades costeras. La luz de la luna ha iluminado noches durante toda la historia humana, permitiendo actividades que habrían sido imposibles en oscuridad total. Hay también una dimensión biológica fascinante. Muchos organismos vivos han sincronizado sus ciclos reproductivos y de comportamiento con las fases de la luna. Los corales del gran arrecife de Barrera de Australia liberan sus gametos al agua en sincronía con la luna llena. Ciertas especies de tortugas anidan según los ciclos lunares. Algunos estudios sugieren que incluso los seres humanos tienen ritmos biológicos que responden a las fases de la luna, aunque este es un área de investigación todavía debatida. Esta sincronización biológica con la luna es un recordatorio de cuán profundamente entrelazada está nuestra biología con nuestro entorno cósmico. Evolucionamos en un planeta donde la luna ha sido una presencia constante e influyente durante miles de millones de años. No es sorprendente que esa influencia se haya incorporado en los ritmos de la vida misma. Hemos explorado el pasado fascinante de la luna y cómo su proximidad moldeó la vida en la Tierra. Pero la historia no termina aquí. El alejamiento lunar continuará en el futuro, y sus consecuencias serán igualmente profundas, aunque se desarrollarán en escalas de tiempo que desafían la imaginación humana. Empecemos con lo que sabemos con certeza. La luna seguirá alejándose a aproximadamente 3,8 centímetros por año durante un tiempo indefinidamente largo. Este proceso no tiene un interruptor de apagado. Continuará mientras la Tierra siga girando y mientras los océanos sigan generando mareas.
Pero hay un punto final teórico para este alejamiento. Los físicos llaman a este estado final el bloqueo por mareas mutuo. Para entenderlo, necesitamos recordar que ya hemos visto un ejemplo perfecto de bloqueo por mareas, la Luna misma, con respecto a la Tierra. La Luna siempre nos muestra la misma cara. No porque sea un objeto extraño, sino porque en el pasado, la Tierra ejerció fuerzas de marea sobre la Luna que gradualmente desaceleraron su rotación hasta que el período de rotación lunar coincidió exactamente con su período orbital alrededor de la Tierra. Ahora la Luna rota sobre su eje exactamente una vez por cada órbita que da alrededor de nuestro planeta. El resultado es que siempre vemos el mismo hemisferio. En el futuro, lo mismo le ocurrirá a la Tierra con respecto a la Luna, pero a la inversa. La Luna seguirá frenando la rotación terrestre hasta que la Tierra tarde lo mismo en rotar sobre su eje que la Luna en orbitar la Tierra. En ese momento, la Tierra siempre mostraría la misma cara a la Luna, y viceversa. ¿Cuánto tardaría un día terrestre en ese estado final? Los cálculos sugieren que el día terrestre se alargaría hasta aproximadamente 47 días actuales. Un ciclo de luz y 160 oscuridad que duraría casi 7 semanas. El Sol permanecería en el cielo durante casi 23 días y medio. Luego se hundiría bajo el horizonte y la oscuridad duraría otro tanto. Las consecuencias climáticas de un día tan largo serían dramáticas. El hemisferio iluminado durante casi un mes se calentaría extremadamente, posiblemente hasta temperaturas letales para la mayoría de las formas de vida actuales. El hemisferio en oscuridad durante el mismo periodo se enfriaría igualmente a temperaturas que podrían congelar la atmósfera misma en algunos lugares. Los vientos generados por estos extremos de temperatura serían de una violencia sin precedentes en el clima terrestre actual. Las corrientes oceánicas también cambiarían radicalmente. En resumen, sería un planeta irreconocible comparado con la Tierra que conocemos hoy. Pero no debemos preocuparnos excesivamente por este futuro. Los físicos calculan que el bloqueo por mareas mutuo entre la Tierra y la Luna tardaría aproximadamente 50.000 millones de años en completarse. Eso es más de 3 veces la edad actual del universo. Mucho antes de que esto ocurra, el Sol habrá agotado su combustible nuclear, se habrá expandido para convertirse en una gigante roja, y habrá destruido o alterado radicalmente la Tierra, como exploramos en nuestro video anterior. Así que el bloqueo por mareas mutuo es más un ejercicio teórico fascinante que una preocupación práctica. Sin embargo, hay cambios más inmediatos, en escalas de millones a cientos de millones de años, que sí tendrán efectos significativos. Uno de los más importantes es el debilitamiento progresivo de la influencia estabilizadora de la Luna sobre el eje terrestre. Actualmente, como mencionamos, la Luna mantiene la inclinación del eje de la Tierra dentro de un rango relativamente estrecho. Pero a medida que la Luna se aleje, su influencia gravitacional se debilitará. Los modelos matemáticos sugieren que cuando la Luna esté suficientemente lejos, esta estabilización se vuelve menos efectiva, y el eje terrestre podría comenzar a variar más ampliamente. Esto no ocurrirá de manera catastrófica o repentina. Será un proceso gradual que se desarrollará durante cientos de millones a miles de millones de años. Pero eventualmente, los mismos tipos de variaciones climáticas caóticas que observamos en Marte podrían comenzar a afectar a la Tierra. Las estaciones se volverían más extremas e irregulares. Los patrones climáticos globales cambiarían de maneras difíciles de predecir. Hay también consecuencias para las mareas mismas. A medida que la Luna se aleje, la intensidad de las mareas disminuirá gradualmente. Las mareas actuales, aunque mucho más débiles que las de hace miles de millones de años, todavía juegan roles importantes en la circulación oceánica y en los ecosistemas costeros. Muchas especies dependen de los ritmos de las mareas para sus ciclos reproductivos y alimentación. Una reducción significativa en la intensidad de las mareas afectaría estos ecosistemas de maneras profundas. Los hábitats costeros como los manglares, las marismas saladas y las zonas intermareales que albergan una biodiversidad extraordinaria son definidos por los ciclos de marea.
Sin mareas significativas, estos hábitats desaparecerían o se transformarían radicalmente. Pero quizás el cambio más perceptible en escalas de tiempo humanas, aunque todavía muy lentas en términos geológicos, es la desaceleración continua de la rotación terrestre. Los días seguirán alargándose gradualmente, no a un ritmo que se note en una vida humana, ni siquiera en miles de generaciones, pero de manera medible con instrumentos precisos. Dentro de 1.000.000 de años, un día terrestre habrá aumentado en aproximadamente 17 segundos adicionales. Dentro de 10 millones de años, unos 2 minutos y 50 segundos más. Parece trivial, pero estos cambios acumulativos tienen efectos sobre los organismos que han sincronizado sus relojes biológicos con el ciclo día-noche. La evolución es notable por su capacidad de adaptación. Los organismos que existan en esos futuros distantes habrán evolucionado para vivir con días ligeramente más largos. Sus ritmos circadianos, sus ciclos de sueño y vigilia, sus patrones de comportamiento, todo habrá ajustado lentamente a lo largo de innumerables generaciones. La vida es increíblemente adaptable. Hay también una perspectiva fascinante sobre lo que todo esto significa para la posibilidad de vida en otros planetas. Cuando los astrónomos buscan mundos habitables alrededor de otras estrellas, uno de los factores que consideran es si el planeta tiene una luna grande que estabilice su eje de rotación. Durante décadas, se pensó que una luna grande como la nuestra era absolutamente esencial para la habitabilidad a largo plazo. Sin estabilización axial, los argumentos iban: un planeta sufriría variaciones climáticas tan extremas que la vida compleja nunca podría evolucionar. Esta idea hacía a la Tierra parecer excepcionalmente rara y afortunada. Pero investigaciones más recientes han complicado este panorama. Algunos modelos sugieren que planetas sin lunas grandes podrían desarrollar mecanismos alternativos de estabilización, como interacciones gravitacionales con otros planetas en el sistema. Otros estudios indican que incluso con variaciones axiales caóticas, podría existir vida en nichos protegidos como los océanos profundos o bajo capas de hielo. Además, si la estabilización lunar es tan importante, esto podría ser en parte una solución al paradoja de Fermi, esa pregunta desconcertante de por qué no hemos encontrado evidencia de vida inteligente en el universo, a pesar de que debería ser común estadísticamente. Si las lunas grandes estabilizadoras son raras, entonces los planetas con las condiciones adecuadas para que evolucione vida compleja también serían raros, explicando el silencio cósmico que observamos. La historia de la Luna y su alejamiento también nos hace reflexionar sobre el factor suerte en la existencia de la vida en la Tierra. Que Theia chocara contra la Tierra en el ángulo correcto y a la velocidad correcta para crear una luna del tamaño adecuado fue un accidente cósmico. Que esa luna se formara a la distancia correcta para crear mareas útiles, sin ser tan cercana como para destruir la corteza terrestre, fue otro accidente. Que la combinación de todos estos factores resultara en un planeta tan perfectamente adecuado para la vida fue extraordinariamente improbable. Algunos filósofos y científicos usan este tipo de razonamiento para argumentar a favor del principio antrópico. Observamos estas condiciones precisamente porque son necesarias para que existan observadores como nosotros. Si las condiciones fueran diferentes, no estaríamos aquí para observarlas. Es un argumento lógicamente válido, aunque no muy satisfactorio emocionalmente, para quienes buscamos una razón más profunda para nuestra existencia. Lo que sí podemos decir con certeza es que la combinación de factores que hicieron posible la vida en la Tierra, incluyendo la presencia y la historia particular de la Luna, es el resultado de una serie de eventos que se desarrollaron durante 4.500 millones de años. Somos el producto de esa historia larga y accidentada. Cada uno de nuestros átomos fue parte de esa historia en algún momento. Cuando miras la Luna esta noche, no estás mirando solo un satélite natural. Estás mirando al compañero que hizo posible tu existencia. El cuerpo celeste que creó las condiciones para que la vida surgiera, que estabilizó el clima para que la evolución tuviera tiempo suficiente, que sincronizó los ritmos biológicos de toda la vida en la Tierra, y que todavía hoy sigue influyendo en los océanos, el clima y la biología de nuestro planeta de maneras sutiles, pero reales.
Hay algo profundamente poético en el hecho de que la Luna, ese objeto que hemos contemplado durante toda la historia humana, resulte ser no solo un espectador pasivo de nuestra existencia, sino un participante activo en la creación y mantenimiento de las condiciones que nos permiten existir. Durante milenios, los humanos miraron la Luna con asombro y la llenaron de significado. Los egipcios la asociaron con Tot, dios de la sabiduría. Los griegos la llamaron Selene y la hicieron conducir un carro plateado por el cielo nocturno. Los aztecas la veneraron como Tecuzistecatl. Los chinos asociaron la luna llena con la reunión familiar y la celebran hasta hoy con el Festival del Medio Otoño. Prácticamente cada cultura humana que ha existido ha desarrollado mitos, rituales, calendarios y tradiciones centradas en la luna. No es coincidencia que la luna sea tan central en la experiencia cultural humana. Durante cientos de miles de años de evolución humana, la luna fue la fuente de luz, más brillante en el cielo nocturno. Dictaba cuándo podías viajar de noche de forma segura, cuándo los depredadores tenían ventaja en la oscuridad, cuándo las mareas eran favorables para la pesca. La luna era información vital de supervivencia, y nuestros cerebros evolucionaron para prestarle atención. Pero más allá de la utilidad práctica y la mitología cultural, la luna tiene ahora un significado adicional que ningún observador antiguo podría haber imaginado. Es el testigo silencioso de 4.500 millones de años de historia terrestre. Mientras la Tierra ha sido transformada una y otra vez por la erosión, el vulcanismo, la tectónica de placas y la vida misma, la superficie de la Luna ha permanecido relativamente sin cambios. Sus cráteres son registros inalterados de los bombardeos que afectaron a todo el sistema solar interior hace miles de millones de años. Cuando los geólogos estudian las rocas lunares traídas por el Apolo, están literalmente leyendo la historia del sistema solar primitivo, una historia que en la Tierra ha sido borrada por la actividad geológica continua. La Luna es nuestro archivo cósmico, un repositorio de información sobre los primeros tiempos del sistema solar que no podríamos obtener de ninguna otra manera accesible. Esta perspectiva da a los planes de regreso a la Luna un significado que va más allá de la simple exploración o el prestigio nacional. Las futuras misiones lunares, con astronautas y robots más avanzados, podrán extraer información de esa superficie preservada que nos dirá cosas fundamentales sobre cómo se formó la vida en la Tierra, qué materiales estuvieron disponibles en los primeros tiempos del sistema solar, y quizás incluso si la vida pudo haber existido brevemente en otros lugares del sistema solar primitivo. Hay también una reflexión importante sobre la escala del tiempo que nos ofrece la historia de la Luna y su alejamiento. Vivimos vidas que se miden en 1900 décadas. Nuestras civilizaciones se miden en miles de años, nuestras especies en cientos de miles de años, pero la historia de la Luna y la Tierra se mide en miles de millones de años. Esta discrepancia de escala es tan enorme que el cerebro humano simplemente no puede procesarla intuitivamente. Sin embargo, intentar comprender estas escalas de tiempo tiene un efecto liberador y humilizante al mismo tiempo. Liberador, porque nos recuerda que los problemas que parecen enormes e insuperables en nuestras vidas y en nuestra época son, en la escala geológica y astronómica, absolutamente efímeros. Las guerras que devastan civilizaciones, las crisis económicas que parecen interminables, los conflictos políticos que dominan los titulares, todos desaparecerán sin dejar rastro en la escala de tiempo que estamos discutiendo. Y humilizante porque nos recuerda lo pequeños que somos. No pequeños en el sentido peyorativo, sino pequeños en el sentido de que somos parte de algo incomparablemente más grande. Somos capítulos brevísimos en una historia que comenzó hace 4.500 millones de años y que continuará durante miles de millones más. Pero hay algo extraordinario en esa pequeñez. Somos la única parte de esa historia de 4.500 millones de años que es consciente de sí misma. Las mareas que mezclaron los océanos primitivos no sabían que estaban creando las condiciones para la vida. Los primeros microorganismos que evolucionaron gracias a esas condiciones no sabían que eran el primer capítulo de una historia épica. Los dinosaurios que vieron una luna más cercana
no tenían palabras para esa observación, pero nosotros sí. Tenemos la capacidad de mirar al cielo, medir la distancia a la Luna con precisión milimétrica, calcular cómo esa distancia ha cambiado durante miles de millones de años, y entender las implicaciones de ese cambio para la vida en nuestro planeta. Esa capacidad de comprensión es algo verdaderamente extraordinario en un universo que en su mayor parte no tiene conciencia. La historia de la Luna y su alejamiento también nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del cambio. Todo cambia, nada es permanente. La Luna, que parece tan fija e inmutable en el cielo nocturno, está en realidad en constante movimiento, alejándose gradualmente, transformando su relación con la Tierra de maneras que se desarrollan en escalas de tiempo que exceden nuestra capacidad intuitiva de comprensión. Esta impermanencia puede ser perturbadora si la vemos como pérdida. Los eclipses solares totales desaparecerán algún día, las mareas serán más débiles, el eje de la Tierra eventualmente será menos estable. Estos son cambios reales con consecuencias reales, pero también podemos verlo de otra manera. Cada momento de esta historia cósmica es único e irrepetible. La Luna en el cielo, esta noche, es exactamente tan cercana como jamás volverá a estar. Los eclipses solares, totales que podemos presenciar hoy, son posibles solo porque vivimos en este momento específico en la historia cósmica, en que la distancia lunar y el tamaño aparente del Sol coinciden casi perfectamente. Somos afortunados espectadores de un espectáculo que tiene una duración limitada. Este sentido de la preciosidad del momento presente es quizás la lección más personal que podemos extraer de la historia de la Luna. En cosmología, en geología, en astronomía, el tiempo siempre está fluyendo, las distancias siempre están cambiando, las condiciones siempre están evolucionando. Lo que existe hoy no existirá siempre de esta manera. Y eso hace que el momento presente sea más valioso, no menos. Cuando los primeros seres humanos modernos levantaron la vista al cielo nocturno hace cientos de miles de años y vieron la Luna, no sabían nada de lo que nosotros sabemos hoy. No sabían que la Luna se había formado de una colisión catastrófica. No sabían que había estado mucho más cerca. No sabían que sus mareas habían ayudado a crear las condiciones para que ellos existieran. Pero la miraron con asombro, le dieron nombres, le contaron historias, y dejaron que su luz plateada guiara sus pasos en la oscuridad. Y ahora nosotros sabemos todo lo que ellos no sabían. Y sin embargo, la Luna sigue siendo tan misteriosa, tan hermosa, tan cargada de significado. El conocimiento científico no ha disminuido el asombro que sentimos ante ella. Si acaso, lo ha profundizado. Porque ahora, cuando la miramos, no vemos solo un objeto en el cielo. Vemos la historia de nuestro planeta. Vemos las condiciones que hicieron posible nuestra existencia. Vemos el compañero cósmico que ha estado con la Tierra desde casi el principio, que se ha ido alejando silenciosamente durante miles de millones de años, y que todavía hoy, con su influencia gravitacional gentil pero real, sigue moldeando los océanos, el clima y los ritmos de la vida en nuestro planeta. La próxima vez que veas la Luna en el cielo, ya sea llena y brillante, o apenas un fino creciente, recuerda que estás mirando a algo que tiene 4.500 millones de años de historia. Que cuando era joven y cercana, contribuyó a crear las condiciones para que la vida surgiera en los océanos primitivos de la Tierra. Que ha estado alejándose gradualmente durante todo ese tiempo, a razón de centímetros por año, en un viaje que continuará durante miles de millones de años más. Y que en este preciso momento, mientras la observas, sigue ejerciendo su influencia sobre el planeta que habitamos, moviendo los océanos con sus mareas, estabilizando el eje que nos da las estaciones y recordándonos que somos parte de algo incomparablemente más grande que nosotros mismos. La Luna no es solo el satélite de la Tierra. Es el testigo más antiguo de nuestra historia, el compañero que nos ayudó a existir, y el espejo en el que, si miramos con suficiente atención y conocimiento, podemos ver reflejada la historia extraordinaria de cómo la vida llegó a florecer en este pequeño planeta azul, suspendido en la inmensidad del cosmos. Si este viaje a través de la historia de la Luna
y su relación con nuestro planeta te ha fascinado, si te ha hecho mirar al cielo nocturno con ojos nuevos, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos los grandes misterios del universo. Porque hay incontables historias como esta esperando ser descubiertas, cada una revelando algo nuevo y sorprendente sobre el cosmos que habitamos y sobre nuestro lugar extraordinario dentro de él. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y el espacio. Hasta nuestra próxima aventura cósmica.